Etiplast cuenta con más de 400 colaboradores al servicio de sus socios comerciales. También te brindan impresión digital y flexografía de banda angosta con equipos de última generación, Nilpiter de 14 pulgadas y la nueva Nilpiter FA de 22 pulgadas, única en la región para impresión de empaque flexible en diferentes sustratos. Llama al 22 51 45 45 o escribí a info@etiplast.com. Etiplast. Hoy agradezco cada camino y enseñanza aprendida. Hoy me propongo vivir esta etapa con pasión y entusiasmo. Hoy son 65 años llenos de historia y nuevas aventuras que están por venir. Hoy me agradezco, me abrazo y me celebro. Vivir más es vivir mejor. Visita www.envejecer.net. Este es un mensaje del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica y la Vicerrectoría de Acción Social de la UCR, con el apoyo de Fortec, Fundación Giovanni Vázquez, Himalaya, Stanza y Cadena Radial Costarricense. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta A las 5 siempre, con Fernando Francia. A esta hora bajamos el ruido y subimos el entendimiento de lo que importa. Economía, finanzas y realidad internacional. Inicia A las 5 siempre, con la conducción de Fernando Francia, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí por CRC 89.1 Radio. Hola, ¿qué tal? Son las 5 en punto de la tarde en San José. Hoy es viernes 5 de diciembre. A las 5 siempre, el 5 del 2025. Y todo esto quiere decir que usted va a estar al tanto de todo lo que importa en el mundo de la economía y las finanzas y también de la actualidad internacional. Transmitimos desde Costa Rica para todo el mundo por el 89.1 FM de Cadena Radial Costarricense, que también nos puedes ver en streaming con Facebook Live o en YouTube. La producción, como siempre, a cargo de Mauricio Sandoval desde Colombia, y en controles el talento técnico de David Guerrero. Y bien, pues empezamos un día más ya entrado en diciembre, ¿no? Ya vemos nuestro clima de diciembre. Y también, o sea, nos acercan las fiestas y esta temporada que nos gusta tanto, y estoy seguro que a ustedes también. Pero el mundo no se detiene, el mundo sigue con buenas, con malas, con más o menos noticias. Así que pues aquí las vamos a tener hoy y vamos a conversar también sobre las movidas de las grandes tecnológicas en cuanto a alzas abruptas recientes en el mercado bursátil, por ejemplo, con Meta. ¿Qué hizo Meta para dar este brinco? Nos lo va a explicar Samir Estefan, que es experto en tecnología, y dentro de un rato, a la hora de la entrevista de la tarde. Bien, y pues como estaba previsto, hoy se hizo el sorteo del Mundial. No es una gran noticia para Costa Rica, porque lamentamos no estar en el Mundial, pero bueno, ahí están los grupos, pero sobre todo ahí se vieron Claudia Sheinbaum, Mark Carney y Donald Trump. Se vieron, bueno, además que por fin ya tuvo su premio de paz, Donald Trump, ¿no? Que vaya que lo había buscado, ¿no? Que lo había buscado, por lo menos lo gana por cansancio, si no por mérito, pero lo gana. Así que el primer premio no es Nobel, pero es de la FIFA, de la paz, fue para Donald Trump. Bueno, pero se reunieron en Washington, pues, la presidenta de México, el presidente de Estados Unidos y el primer ministro de Canadá, tras el sorteo del Mundial 2026, para hablar de comercio e integración. La Casa Blanca no dio detalles, pero el encuentro refuerza la agenda trilateral justo cuando Trump busca protagonismo internacional y hasta premios, ¿no? Como el reciente otorgado de la paz de FIFA, la Federación Mundial de Fútbol. Pero esta reunión tiene una importancia porque se está evaluando el TEMEC, estamos en pleno asunto de
aranceles, ahí salió por primera vez en el programa hoy, al minuto 3, la palabra aranceles. Y va a ser así todo el año y quizás el año que viene también. Bueno, pero Trump eh, muestra una nueva estrategia de seguridad nacional para Estados Unidos y plantea evitar un conflicto con China por Taiwán y el mar China Meridional, reforzando el poder militar propio y de sus aliados en Asia. Washington no reconoce formalmente a Taiwán, porque eso significaría cortar relaciones con China, China continental, pero por ley debe ayudarle a defenderse a Taiwán. Y esto mantiene la isla en el centro de tensión con Beijing, ¿no? Entonces, este juego geopolítico, militar, comercial, Estados Unidos tiene relaciones con China. Para tener relaciones con China, China exige no tener relaciones con Taiwán. Estados Unidos no tiene relaciones con Taiwán, pero ayuda a Taiwán en lo militar, en otros aspectos. Y China hace como que no ve, ¿no? Mira para otro lado mientras estos otros países hacen algo con Taiwán. Bueno, lo mismo pasaba en la región. En cierto momento, Costa Rica era el único país que tenía relaciones con Taiwán y en el gobierno de Oscar Arias se terminó las relaciones con Taiwán y pasó a abrir relaciones con China, pero eligen uno u otro porque los dos no lo permite la República Popular de China. Bien, pero otro documento estratégico de Trump rescata la famosa, o bueno, recuerda la famosa doctrina Monroe del siglo XIX y dice que quiere restaurar la preeminencia de Estados Unidos en el hemisferio occidental. También critica duramente a Europa y habla de un enfoque de realismo flexible, reforzando la idea de una política exterior guiada por el lema America First. Y la doctrina Monroe era, ustedes recuerdan, ¿no? Ahora ahí lo ponen en el chat si están conectados en Facebook. ¿Cómo era la doctrina Monroe del siglo XIX de Estados Unidos? A ver si se acuerdan. Después volvemos con este tema. Seguimos en Estados Unidos porque el ánimo del consumidor estadounidense mejoró en diciembre. El índice de sentimiento de la Universidad de Michigan subió a 53,3 puntos, aunque las familias siguen preocupadas por los precios altos. Las expectativas de inflación a un año bajaron a 4,1% y a 5 años queda en 3,2%, todavía por encima del objetivo de la Reserva Federal. ¿Esto da alguna idea de lo que va a pasar en unos 5 días con la Reserva Federal? No sabemos. Habrá que esperar y escuchar a los que están ahí prediciendo futuros. Pero uno de los movimientos más grandes de compras y fusiones, adquisiciones del mundo hoy es que Netflix acordó comprar Warner Bros. Discovery, dueña de HBO Max y de franquicias como Harry Potter, DC Studios, por $72,000 millones. Netflix compró Warner Bros. Discovery por $72,000 millones. Si los reguladores aprueban la operación, que tienen que tener una... están reguladas estas operaciones, pero no va a haber problemas porque no configuran no están por arriba ni siquiera del... No debe estar ni por arriba ni siquiera del 10-15% juntos estas dos plataformas, así que no va a haber problemas de alteración a la competencia, de monopolio de ningún tipo. Eso estimo yo. Vamos a ver qué dicen estas autoridades reguladoras, pero esta unión de dos gigantes del streaming podría disparar el debate antimonopolio en Hollywood y en las plataformas digitales. Aún así, quizás sí toma un porcentaje del pastel importante, por lo menos en la producción. No sé si en la transmisión, en el streaming, en el mundo de los contenidos
audiovisuales. El Standard Poor's 500 en Nueva York subió 0,2%, quedó apenas a 0,3% de su máximo histórico, mientras el Dow Jones ganó 104 puntos y el Nasdaq avanzó 0,3%. La sesión fue tranquila, con impulso de retailers como Ultra Beauty y Victoria's Secret, que mejoraron sus previsiones de ventas para la temporada navideña. Bueno, sin duda, si están a un puntito, a menos de un puntito de llegar al máximo histórico, el Dow Jones, seguramente en esta temporada alta lo va a hacer, porque se espera, por lo menos lo que vemos en los tableros, es que el retail va a ganar prominencia en esta temporada alta navideña, que la temporada alta empieza en las previas del Thanksgiving Day por el Black Friday y al final el mes de descuentos que busca generar mayor consumo, ¿no? Pero, sin embargo, los datos que teníamos de antes de que arranque esta temporada es que el gasto del consumidor en Estados Unidos se había moderado en septiembre y creció 0,3%, menos que en los meses previos, según el Departamento de Comercio de Estados Unidos. La inflación anual alcanzó su ritmo más rápido en casi año y medio, presionada por los aranceles de Trump sobre importaciones, lo que pues obliga a muchos hogares a ajustar el cinturón. Sin duda, no todo el mundo está en la misma situación de consumo para esta temporada que ya comenzó y que se acerca galopante la Navidad, fin de año, y prácticamente parece que el fin del mundo por las calles, por el ajetreo, porque la gente se toma así el fin de año, ¿no? ¿No le pasa a usted? Bueno, de hecho, las calles hoy estaban muy saturadas. Bien, y el Bank of America permitirá desde enero que sus asesores de banca privada y también de Merrill recomienden productos cotizados de criptomonedas. Fondos tanto en ETP como en ETF, fondos que se compran en bolsa, como ya hemos explicado. Entonces, productos cotizados de criptomonedas a clientes de gestión de patrimonio. El Bank of America, que antes solo facilitaba acceso a Bitcoin a grandes patrimonios, abre así la puerta a que más inversionistas incluyan entre 1 y 4% de sus carteras en activos digitales, en línea con la desregulación que está impulsando Donald Trump. Entonces, Bank of America va a expandir un poco las posibilidades de tener inversión en activos digitales, que antes solo era grandes patrimonios, ahora pues ya se abre la puerta a más inversionistas, pero con entre un 1 y un 4% de sus carteras en activos digitales. Vamos a ver qué más tenemos. Vámonos a Asia. Hong Kong se prepara para unas elecciones legislativas de solo patriotas, con ambiente frío y previsión de baja participación. Mientras la ciudad sigue conmocionada por un incendio que dejó 159 muertos, la investigación oficial reconoce que materiales de construcción deficientes en una torre del distrito Tai Po avivaron las llamas, alimentando la indignación ciudadana. Habíamos dado esta información, pero pues ahora se complementa con que hay un ambiente frío para las elecciones parlamentarias en Hong Kong. Vamos a darle seguimiento a ver qué pasa en esas elecciones parlamentarias, quiénes participan, está interesante. Y en Japón, la primera ministra Sanae Takaichi intenta evitar un shock atroz como el que tumbó al gobierno británico por pérdidas de confianza de los mercados. Esto tras anunciar un paquete de gasto de 137.000 millones de dólares financiado en gran parte con deuda
Y el aumento de las ventas de bonos ha presionado al yen y a las tasas a largo plazo, obligando al gobierno a mostrar que mantiene bajo control las finanzas públicas. No la tiene fácil ahí Sanae Takaichi, pero está navegando las aguas desde la silla de la primera ministra en Japón. Bueno, vámonos a Europa, porque en Suiza el gobierno consiguió respaldo mayoritario de cantones, partidos y asociaciones para un nuevo paquete que profundiza la relación con la Unión Europea. Ustedes saben que Suiza no está en la Unión Europea. Pero pues ahí profundizar relación. El acuerdo busca dar estabilidad en pleno contexto de guerra en Ucrania y proteccionismo global. ¿Proteccionismo global con qué? Con aranceles. Bueno, pero entonces acá la idea es meterse al modelo bilateral suizo en lugar de una adhesión plena a la Unión Europea. Así que tampoco es una unión plena, pero pues sí profundizar las relaciones. Bueno, la propia Comisión Europea sigue endureciendo el pulso contra las grandes tecnológicas. Ahora multó a X, la red de Elon Musk, con 120 millones de euros, unos 130 millones de dólares por violar la ley de servicios digitales. Bruselas aplica dos marcos clave: la ley de mercados digitales, que limita el poder de Amazon, Apple, Google, Meta, Microsoft y otras, y la de servicios digitales, mercados digitales y servicios digitales, que obliga a retirar contenidos ilegales pese a las presiones de Trump. Justamente habíamos hablado de esto ya cuando muchas de las ganancias de Meta están relacionadas con estafas. No estafas de Meta, pero estafas que ponen sus anuncios en Meta y empiezan a circular a todos nosotros. Bueno, los que tengan Facebook o los que tengan algunas de las redes sociales de Meta. En Polonia, el Parlamento mantuvo el veto presidencial a una ley de regulación de criptomonedas. Frenado los planes del primer ministro Donald Tusk para reforzar los controles. El gobierno quería más herramientas contra el lavado de dinero y posibles operaciones ligadas a servicios de inteligencia rusos, pero la pulseada política con el presidente Karol Nawrocki bloqueó la reforma. Así que no se avanza en esa reforma en Polonia. Y en Alemania los partidos industriales subieron un 1,5% en octubre. En Alemania los pedidos industriales subieron 1,5% en octubre. Mucho más de lo previsto, impulsado por grandes encargos domésticos. Economistas apuntan a efectos del programa de impulso a la inversión del gobierno y a un aumento del gasto en defensa, aunque aún no se ve un cambio claro de tendencia tras 2 años de debilidad económica de Alemania. En Italia, el máximo tribunal administrativo anuló una decisión de 2023 que imponía condiciones a un préstamo de 275 millones de euros en Sedacri, proveedor de Sedacri, un préstamo de 275 millones de euros de Sedacri, proveedor de software bancario controlado por el grupo financiero Ion. El fallo del máximo tribunal administrativo de Italia debilita el uso de las normas del Golden Power, que permite al gobierno vetar o condicionar operaciones en sectores estratégicos. En Italia también, el Ministerio de Economía italiano ordenó una revisión a fondo de las defensas frente a los riesgos de las criptomonedas. Ante su creciente interconexión con el sistema financiero, el Comité de Políticas Macroprudenciales, donde participan el Banco de Italia, el regulador bursátil Consob y los supervisores de seguros y pensiones, alertó sobre la fragmentación regulatoria internacional, aunque dijo que la situación financiera local sigue ampliamente favorable. Bueno,
se ordena entonces una revisión. El Ministerio de Economía ordena una revisión a fondo de las defensas frente a los riesgos de las criptomonedas. Eso es lo central que nos dice esta noticia. Y la Comisión Europea presentó una estrategia de 3.000 millones de euros para desriesgar y diversificar las cadenas de suministro de minerales críticos. A ver cómo le hacen, porque pues la mayoría están en China, ¿no? El plan incluye posibles obligaciones legales para que industrias europeas reduzcan su dependencia de China en tierras raras y otros insumos clave para chips y tecnologías verdes. Sin duda acá hay un tema, yo creo que hay que preguntárselo a Claudia Uribe, ¿no? Este tema de todo lo relacionado a el comercio internacional y las relaciones internacionales relacionado con tierras raras. Vamos a proponérselo para cualquier jueves de esto a nuestra columnista Claudia Uribe. Bien, vámonos a Asia. No, ya en Asia estuvimos. Vámonos a África. Un informe de la ONG Global Witness advierte que hasta 2.500 personas podrían ser desplazadas en República Democrática del Congo por el corredor del Lobito, un proyecto ferroviario y portuario financiado por Estados Unidos y la Unión Europea. La iniciativa busca modernizar la antigua línea hacia el puerto angoleño de Lobito para exportar cobre, cobalto y otros minerales críticos usados en autos eléctricos y tecnologías verdes. Por eso es que digo que aquí tenemos que profundizar un poquito en entender todo lo que pasa en el mundo, el mapa mundial de los minerales críticos, tierras raras, ¿no? Que están muy centrados en autos eléctricos, chips de inteligencia artificial, tecnologías verdes y demás. Bueno, y en Nigeria, el magnate de ese país, el magnate nigeriano Femi Otedola, conocido por dominar durante décadas el comercio de combustibles en el país, ahora apuesta por enfrentar el histórico déficit eléctrico de Nigeria. Con una fortuna estimada en 1.600 millones de dólares, Otedola busca transformar un sector marcado por apagones crónicos e infraestructura precaria, llevando su músculo empresarial al rubro energético más desafiante de Nigeria. Bueno, es un temazo este porque un magnate del combustible pasa a meterse en el tema de la electricidad. Muy interesante. ¿Qué les parece a ustedes? Bueno, y en Mozambique, ¿se acuerdan que hubo aquellas manifestaciones? Hubo la huida de un presidente, la instalación de un militar como presidente interino que iba a llamar a elecciones, ¿no? En Mozambique. Pues ahora más de 100.000 personas fueron desplazadas en Mozambique en solo 2 semanas. Esto lo dijo la oficina humanitaria de las Naciones Unidas. Pues la razón, el avance de ataques insurgentes en el norte. La violencia se ha expandido más allá de Cabo Delgado hacia Nampula y Niassa, agotando la asistencia y elevando el total de desplazados desde 2017 hasta hoy a más de 1.300.000 personas. Las aldeas están siendo atacadas y quemadas, obligando a familias enteras a huir sin apoyo suficiente. Tremendo lo que pasa en Mozambique. Sin duda, tenemos que saber más de este tema, porque los desplazados enfrentan necesidades masivas y se siguen recrudeciendo los ataques. Apenas tuvieron tiempo de recuperarse cuando tuvieron que marcharse de nuevo
debido a los ataques o el temor a los ataques, dijo la jefa de la Oficina de las Naciones Unidas, OCHA, en Mozambique. La veterana humanitaria explicó que la violencia ha desarraigado a las familias en múltiples ocasiones, ya que soportan semanas de ataques. Wow, tremendo lo que está pasando en Mozambique. Las agencias de Naciones Unidas han emitido repetidas alertas esta semana. El martes, ACNUR dijo que los civiles describieron ataques nocturnos, quemas de casas y ejecuciones sumarias por decapitación a medida que los grupos armados avanzaban hacia distritos que antes no se había visto afectados. Impresionante. Cabo Delgado, Nampula y Niassa son estas zonas en Mozambique. Que están viviendo estos momentos de terror. Cada vez al norte de la isla estoy viendo. No, es al frente al norte, pero al frente de la isla no es Madagascar, es Mozambique. Cuidado ahí, hice una introducción errónea. Mozambique es al frente de la isla de Madagascar y está sufriendo todas estas violencias. No es el país que tuvo recientemente el golpe de Estado, ¿no? Está enfrente, está cerca. Bueno, vámonos a América Latina, que conocemos un poco mejor. En Brasil, no es sorpresa, pero el senador Flávio Bolsonaro anunció que su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, lo eligió a él como candidato del bolsonarismo para las presidenciales del 2026, que serán en noviembre. Los mercados reaccionaron mal. El real se depreció hasta 3% frente al dólar y la bolsa Bovespa cayó alrededor de 4% ante el temor de que se frustre una candidatura de derecha más moderada como la del gobernador paulista Tarcísio de Freitas. Bueno, ahí está un sector que pues pulseará la presidencia frente a quién, al presidente actual, Ignacio Lula da Silva. En México, la bolsa mexicana cerró en rojo con el índice Standard & Poor's BMW IPC, que es el principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores, bajando 0,53. Y la Bolsa Institucional de Valores retrocediendo en 0,48. El mercado arrancó fuerte, pero se debilitó conforme los inversionistas reevaluaron apuestas sobre futuras tasas de interés en Estados Unidos y México. Así que la reunión, vamos a ver si da frutos para más adelante, pero no directamente para hoy. El SAT, el Servicio de Administración Tributaria en México, aseguró a Meta, Amazon, Netflix, TikTok, Mercado Libre y Rappi que el acceso a su información será exclusivamente fiscal. Ojo ahí, desde 2026 deberán compartir datos tributarios para facilitar verificaciones, pero el fisco promete que la privacidad de usuarios se mantendrá protegida con reglas claras para las plataformas. La confianza, también en México, la confianza del consumidor registró su peor caída mensual en casi 4 años, según el INEGI. El indicador bajó 1,6 puntos a 44,2, arrastrado por la preocupación creciente sobre empleo, que ya acumula 12 meses de deterioro. Es la baja más fuerte desde 2021 y refleja un enfriamiento en las expectativas económicas de los hogares. Y terminamos este conjunto de noticias con Argentina. Pues los bonos argentinos en Nueva York, los ADR, retrocedieron hasta 4%. Pero los bonos soberanos en dólares repuntaron tras el anuncio de Luis Caputo sobre el regreso del país al mercado financiero internacional con un bono a 4 años. El Global 2046 subió 1% y el riesgo país cayó
a 627 puntos básicos. Es un nivel más bajo en semanas. Bien, con esto hicimos un panorama global extenso y nos vamos a una muy breve pausa y enseguida volvemos con la conversación de esta tarde con Samir Estefan. Cuando el reloj marca el cierre de la tarde, aquí abrimos el sentido. Economía, finanzas y realidad internacional. El programa creado por Alberto Padilla en Costa Rica. A las 5 siempre. Te esperamos de lunes a viernes a las 5 de la tarde con la conducción de Fernando Francia. Aquí, por CRC 89.1 Radio. Cuando vos estás bien, todo a tu alrededor mejora. Tu familia, tus amigos, tus planes, tu tranquilidad. Eso es tener una vida bien invertida. Comenzá a invertir en Transcomer.com. Expertos en inversiones inmobiliarias desde hace más de 20 años. Transcomer, una vida bien invertida. Regresamos a las 5 siempre con Fernando Francia. Bien, y seguimos aquí a las 5 siempre y vamos a conversar hoy sobre que se acaba de anunciar un recorte de hasta 30% en Meta en el presupuesto del metaverso. ¿Se acuerdan del metaverso? Una de las apuestas más ambiciosas de hace un par de años que se fue diluyendo, ¿no? Porque era un poco controvertida también, vamos a ver un poco por qué, pero Mark Zuckerberg había anunciado con bombos y platillos hace un tiempo, hace 5 años, en 5 años, perdón, Reality Labs ha drenado más de 60.000 millones de dólares sin lograr la adopción masiva que prometía aquella visión de mundos virtuales interconectados, ¿no? Que nos habían pues prácticamente dicho que en cualquier momento estaba por ahí. Este ajuste dispara la acción porque hacen entonces un recorte y pues los mercados reaccionan positivos. Bueno, para explicar esto y algunas cosas más, estamos ya con Samir Estefan, que es cofundador de TechCetera en Colombia, techcetera.co, si quieren, .co, como quieran decirle, una de las comunidades tecnológicas más influyentes de habla hispana, sin duda. Es analista, educador tecnológico y usuario avanzado que traduce la complejidad del ecosistema digital en decisiones prácticas para la vida cotidiana y el bolsillo. Gracias, Samir, por estar con nosotros una vez más. ¿Cómo estás? Gracias a ustedes, Fernando, por la invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a poner un poco en contexto esta decisión de Meta de recortar 30% del presupuesto del metaverso. Pero antes, si podés poner en contexto, ¿qué pasó con el metaverso? Porque hicieron unos bombos y platillos que yo dije, ya, bueno, ya la vida como la conocíamos había terminado y ya vámonos todos para ahí. Los humanos tenemos un problema y es que cuando forecasteamos para el futuro a veces somos como muy agresivos en pensar cuándo van a llegar las cosas, pero somos muy malos en darnos cuenta que cuando llegan esas cosas crecen mucho más rápido de lo que pensábamos. En el 2020, Meta dice, oiga, la siguiente revolución de la computación es salirnos de un Internet plano y meternos en un Internet tridimensional. Decide cambiar de nombre, decide crearse como Meta y de una u otra manera dentro de esa estrategia mantiene todo su negocio de publicidad en redes sociales, todos los negocios tradicionales y le mete mucha fuerza a algo que crea en el 2021 que es el Reality Labs, ¿no? Que comprende, creería yo que es importante entender como dos grandes mundos. El de la realidad aumentada y el de la realidad virtual. En temas de realidad aumentada, estamos hablando, por ejemplo, de las gafas que han vendiendo en los últimos años y han sido súper exitosas. Una alianza que tienen con Exilor Luxottica para gafas inteligentes que hoy son bien sea de Ray-Ban o bien sea de Oakley.
acaban de lanzar 3 modelos y eso se está moviendo muy bien. Pero el otro pedazo, el tema de la realidad virtual, Zuckerberg lo ha tenido en la cabeza como este es el siguiente gran paso y creo yo que no era el único. Si tú miras compañías como Apple también estaban enfocadas en el tema de la realidad aumentada con sus Apple Vision Pro, pero hace 3 años y una semana aparece ChatGPT y pone el mundo patas arriba y todo se vuelca a inteligencia artificial. Entonces, el Reality Labs es posiblemente la inversión más grande que ha venido haciendo Meta en toda su historia. Tan solo en el último trimestre reportado, invirtieron, o mejor, perdieron 4.432 millones de dólares y como lo mencionabas ahorita, la inversión supera ya los 77.000 millones de dólares en algo que hoy dice la compañía, oiga, ¿sabe qué? Vamos a empezar a recortar, vamos a empezar a reenfocar y en donde la inteligencia artificial ha cobrado mucha más fuerza. Ahora bien, entonces, este recorte, producto de todo esto que venís diciendo, y de alguna manera pone contentos a los inversionistas, a los accionistas, ¿no? Porque decir, Total. okay, a seguir gastando dinero en algo que no iba en la velocidad que pensábamos o en la dirección que pensábamos. De acuerdo. Y si tú miras, primer trimestre, la división pierde 4.200 millones de dólares, en el segundo 4.530, en el tercero 4.400. Entonces, si tú dices, oiga, ahí ya llevamos como 16.000 millones, el 30% de 16.000 millones es plata y los inversionistas dicen, eso será plata que podrá llegar a nuestras arcas de si se mejoran las utilidades netas de la compañía. Entonces, digamos que el anuncio motiva a los inversionistas para decir, ok, las acciones pueden volver a subir. Las acciones de Meta habían tenido un comportamiento interesante a comienzo del año y a mediados del año. Vimos una caída desde septiembre que poco a poco ha seguido bajando. Todavía no estamos en los niveles en los que estábamos a mediados de año, en agosto, que estábamos cerca de los $782, apenas estamos en 673. Pero esto es una noticia interesante para los inversionistas. Ahora, el Meta Reality Labs no va a desaparecer. Hay 2 anuncios interesantes de la compañía esta semana. El primero es la contratación de Alan Dye, que era el vicepresidente de diseño de interfaces humanas de Apple. Llevaba 20 años en la compañía y ahora viene a manejar un nuevo estudio dentro de Reality Labs. Y tan solo hoy se conoció que la compañía compró un pequeño startup súper interesante que se llama Limitless, que tiene que ver con temas de wearables, gafas, relojes, etcétera, etcétera, que están dentro de ese mismo contexto del metaverso. Ahora, cuando estabas hablando me caía la duda, no la duda, pero este tema de estas pérdidas tan impresionantes, digo, cuando lo pensás en algo personal, familiar, te saca de onda, o sea, no se te ocurre que podés perder ni $1.000, o sea, entiendo que los flujos de caja, las entradas y salidas en una empresa tan grande son otro nivel, ¿no? Pero es un chorro abierto esto, ¿no? Y yo no sé si viste, hace tal vez un mes, Zuckerberg dio una entrevista en la que estaba contando de una inversión de cerca de $100.000 millones en data centers en Estados Unidos. Y en algún momento menciona y dice, mire, y si nos descachamos en $20.000 millones, valdrá la pena, ¿no? Porque Meta tiene una realidad que pocas personas entienden y es que cuando Meta nace, llega directamente a sus usuarios. Y a los 3 años aparece el iPhone y aparece la revolución de los teléfonos móviles. Y entonces Meta, para poder llegar a sus usuarios, tiene que pasar o por Google en Android o por Apple en iOS. Y entonces Meta se ve básicamente amarrada, ¿no? A tener que seguir normas y a tener que pagarle a un tercero para adquirir esos clientes. Y poco a poco el trabajo que hemos visto este año, estos 5 años, ha sido enfocado en eso. Ha sido enfocado en cómo hago para garantizar que yo le puedo llegar a mis usuarios, que yo voy a estar adelante de la siguiente revolución. Y de nuevo, una de las revoluciones es
un pedacito de ese tema de la realidad aumentada y realidad virtual, del metaverso, en donde hoy es líder. Hoy es líder en venta, por ejemplo, de dispositivos de realidad aumentada. Hoy es líder en venta de dispositivos de realidad virtual. Hoy es líder en wearables con todas esas gafas que hemos hablado. Entonces la compañía dice, oiga, sí, estoy perdiendo 4.400 millones de dólares cada trimestre, pero los ingresos que vienen, digamos, solo los ingresos de publicidad que tiene la compañía son de 50.000 millones. Entonces estamos hablando, oiga, me estoy gastando un poquito menos del 10% en esto, pero es una apuesta que tengo que hacer para garantizar mi supervivencia y para garantizar que no me vuelve a pasar lo que ya me pasó con la revolución móvil. Ahora, todo este tema de las gafas, la realidad, la realidad aumentada, avanza también rápido. ¿Es uno el que está desactualizado o porque no veo el boom del teléfono en la calle, digamos, o en las casas, lo que sean las compras, con el boom de las famosas gafas, incluso con este gran demostración o avance de Apple que hizo bombos y Total. platillos de nuevo? Y no estoy viendo el boom que sí vi con los teléfonos, cada vez que No. aparecen nuevos teléfonos y cuando apareció el primero, ¿no? No, ahora, aquí hay un tema importante, es que para nosotros, o sea, si uno mira la revolución del teléfono móvil, el golpe duro fue el iPhone en el 2007 y de ahí al 2010 la invasión de los teléfonos Android. Pero del 2007 para atrás pasaron casi 4 o 5 años en donde la gente tenía BlackBerry, los ejecutivos tenían BlackBerry, pero todavía no se había masificado. Yo creo que aquí pasaron dos cosas. Uno, esa curva comenzó como en 2020 y como veíamos todos estaban apuntándole, oiga, el metaverso va a ser, el metaverso va a ser, y de pronto en noviembre del 2022 aparece ChatGPT y pone patas arriba el mercado y a todo el mundo le toca empezar como a moverse hacia dónde. Si seguramente no hubiéramos visto ese impacto que generó ChatGPT, hoy estaríamos viendo de pronto un modelo de adopción un poco mayor. No a la velocidad del teléfono móvil, porque los precios y porque la comodidad y porque socialmente todavía como que yo, por ejemplo, tengo unas gafas y a veces cuando me las pongo la gente dice, "Uy, me está grabando", y yo no, mire, si voy a grabar aquí se ve, ¿cierto? Pero el impacto de la inteligencia artificial fue descarrilar completamente el mundo del metaverso, que ahora está empezando a encontrar en el uso de la inteligencia artificial un atractivo gigantesco para cómo interactuar con esos wearables y dispositivos. Pero estamos de acuerdo, el boom no se ha dado y la velocidad a la que ellos esperaban, y de nuevo, no solo ellos, sino el propio Google, el propio Apple, esperaban que el metaverso creciera, fue como un frenazo en seco, gracias o derivado pues de la llegada de ChatGPT. Porque las gafas de Google también las estamos esperando ya, la masificación. A ver, estas cosas existen y uno como un usuario De acuerdo, normal no las accede. pero en la calle. Ni el teléfono, ni el reloj, digo, de Apple. Pero, digamos, pero bueno, los teléfonos sí, es decir, la masificación de las cosas es lo que yo estoy esperando. ¿Qué pasa con las gafas de Google? Que empezamos a hablar de eso ¿cuándo? ¿Hace 2010, 2015? Sí, hace 15 años. De nuevo, yo creo que ahí hay un factor social complejo, ¿no? Y es, la gente se quiere poner un computador en la cara. La gente está dispuesta, a pesar de que yo les digo a mis hijos siempre, por favor acuérdense que todo lo que ustedes hacen, hay 100 teléfonos alrededor de ustedes. Y esos teléfonos todos tienen una cámara, ¿no? Pero la gente parece que no siente lo mismo cuando ven una persona con el teléfono así a cuando ven una persona que tiene unas gafas con unas cámaras. Entonces hay un concepto social, todavía hay un precepto social que le pega. Y lo otro es que hemos llegado a un momento en donde tenemos unos tamaños interesantes, pero todavía falta miniaturizar componentes que para que tú te los puedas poner en la cara, para que no te pesen, ¿no? Meta acaba de lanzar hace un par de meses las Meta Ray-Ban Displays, que son unas gafas que tienen, entre muchas otras cosas, una pequeña pantalla aquí en donde tú ya puedes ver contenido digital sobre el mundo que estás viendo. Pero de nuevo, yo creo que esa es una curva que va a tomar más tiempo, porque además todo el mundo, todos los negocios, todos los inversionistas están metidos de cabeza en el tema de inteligencia artificial. Este repunte solo tiene que ver con que alguien dijo, miércoles, si todos los trimestres perdemos 4.400 millones de dólares y le vamos a quitar a eso o nos vamos a ahorrar de eso el 30%, pues la acción debería subir. Pero no hay nada más, ¿sí? El impacto fue sencillamente ese. Claro, claro.
Ahora, vamos a llegar a esta escena de Los Simpsons en donde Maggie, la bebé ya quinceañera, se conecta algo como por acá y recibe Sin duda. los correos electrónicos. Sin duda, y tú miras, por ejemplo, lo que está haciendo Elon Musk con su compañía, si tú miras, hay un movimiento interesante, digamos, en dos sentidos relacionados con biotecnología. El primero es cómo podemos obviar las manos, cómo podemos obviar los ojos, cómo nos podemos conectar directamente al Internet o a servicios, ¿no? Como en The Matrix, oiga, quiero aprender a manejar un helicóptero, me pongo un chip y ya sé manejar un helicóptero. Pero el segundo tiene que ver con cómo esto nos puede permitir a vivir más tiempo, ¿no? Y en Silicon Valley se habla mucho del longevity escape, y es cuánto tiempo más tenemos que vivir para no morir. Y hay muchas apuestas que dicen 2032. ¿Sí? Si usted llega al 2032 vivo y sano, por cada año que usted viva, usted va a poder obtener por lo menos 6 meses o un año adicional de vida por todos los avances que hay. Entonces sí, el futuro pinta a que el teléfono, mejor dicho, no hay nada más intrusivo que tener un aparato enfrente. Entonces el siguiente paso es cómo quito ese aparato, que no sé si sea bueno, porque no vas a saber si la persona te está viendo o está viendo un capítulo de Los Simpsons mientras está hablando contigo. Unos Simpsons de antaño ya, ¿no? Pero bueno, el tema es si luego podemos acceder a eso, ¿no? Yo me acuerdo que cuando salieron los teléfonos uno decía, bueno, ¿cuándo podré yo tener un teléfono de estos, ¿no? Y otras personas, bueno, que todavía la población mundial no está ni cerca, la gran mayoría todavía dentro de todos estos estándares de consumo, ¿no? Ahora, yo creo que si tú miras la penetración de teléfonos móviles es tranquilamente más del 85% de la población, ¿cierto? Sí. Y vemos un tema interesante, esos primeros teléfonos, esos primeros dispositivos de BlackBerry o de Microsoft, que eran carísimos, no solo comprarlos, sino todos los servicios asociados a ellos, ¿no? Y ahora tú miras teléfonos hechos en China, extremadamente buenos, con unos price points súper fáciles, pero además que te ofrecen servicios como el de, por ejemplo, esta llamada que estamos haciendo, no tuvimos que pagar satélite, no tuvimos que armar un estudio para grabar. Entonces, sí hemos visto una disminución derivada de esa digitalización de muchos de los temas de la economía y de los negocios, sí hemos visto una disminución en los costos. Eventualmente llegaremos ahí. Hay un movimiento interesante de lo que pueda pasar de aquí al 2030 en términos tecnológicos con el crecimiento de la inteligencia artificial y cómo uso eso para mejorar esos procesos productivos de la misma tecnología. Tenemos también una barrera física y es qué tanto podemos seguir comprimiendo y comprimiendo y comprimiendo los chips, ¿no? Porque ya estamos prácticamente a la altura la diferencia entre dos chips es la altura de un átomo. Pero me veía el fin de semana me vi una entrevista de Sundar Pichai, el CEO de Google, y al final le hacían una pregunta y él decía, mire, tal vez lo más interesante es que hoy, en temas de computación cuántica, estamos como estábamos hace 5 años en temas de inteligencia artificial. Y hace 5 años ni tú ni yo estábamos hablando de inteligencia artificial. Hoy todo el mundo habla, mi papá todos los días me dice algo de inteligencia artificial, tiene 80 años. Si eso pasa en 5 años y la computación cuántica llega a este nivel, vamos a ver un cambio gigantesco en todo lo que tiene que ver con la economía y en todo lo que tiene que ver con la tecnología. Sin duda, y ese es el punto, ¿no? Que no estamos los mortales, digamos, consumiendo lo que va a pasar o sabiendo incluso lo que va a pasar dentro de 5 años, que es la gran diferencia entre esta era y eras anteriores en el que los cambios tenían 40, 50, 100 años. Y ahora los cambios son tan prontos. Volviendo al tema que nos incumbió al inicio y vinculado esta subida en las acciones de Meta, vinculado con todo el tema de la que han llamado burbuja o no burbuja de las grandes tecnológicas en relación con este crecimiento estratosférico de Nvidia y de todas las grandes tecnológicas. ¿Podría uno empezar a preocuparse un poco por este tema o sos vos de la corriente un poco más de tranquilos, esto crece pero normal? Yo creo que hay dos visiones ahí que es importante tenerlas. El primero es que cuando lo comparamos con la burbuja de las .com en el 2000,
en las .com nunca nadie tenía números que hicieran sentido, ¿no? Alguien decía, ay, sí, esta compañía vale $1 millón, pero uno decía, venga, ¿y cuánta plata genera? Y decía, no, no genero, pero es que tengo una gran idea, ¿cierto? Y en el mercado todavía hay hoy una cantidad de startups importantes en donde los VCs están metiendo plata y plata y plata, y el 90 o 95% de esas empresas se van a quebrar. Pero los VCs tienen la plata porque dicen, pues le apuesto a 10, me fallan 8, pero en las 2 que hice mucha plata. Lo importante es que los ciudadanos de a pie no terminemos metiendo la plata en esas 2 que terminaron perdiendo porque no tenemos para diversificarlos. Ahora, si tú miras los números de Nvidia o miras los números de Google, por ejemplo, que ha crecido gigantescamente en los últimos 3 meses, o miras incluso los mismos números de Microsoft, sí están haciendo unas inversiones gigantescas, pero todos tienen el flujo para garantizarlas. El único que no, el único que pareciera que se le fueron las luces con el endeudamiento fue a Oracle, que en el último mes ha visto que la caída de sus acciones ha sido del 39%, sencillamente porque alguien fue y miró y dijo, oiga, venga, ustedes están construyendo este hiper mega ultra data center en Aberdeen, en Texas, ¿cuánta plata se endeudaron para montarlo allá? Y el único que salió y pidió muchísima plata fue Larry Ellison y su compañía, también muy asociado, creo yo, con la posibilidad de poderse comprar a TikTok en Estados Unidos, ¿no? Entonces, pero si tú miras los fundamentales financieros de las compañías, de las grandes tecnológicas, todos están bien. Tienen resto para enfrentar todo esto. Bueno, Samir, muchas gracias por todos estos conceptos. Samir Estefan. Gracias a ti por la invitación. Feliz noche para todos. Bien, era Samir Estefan, experto en tecnología, cofundador de Texetera.co, es decir, Texetera.co de Colombia, una de las comunidades tecnológicas más influyentes de habla hispana, y le agradecemos muchísimo su presencia aquí. Nada más para responder lo anterior que pregunté en algún momento en el programa, la doctrina Monroe era una política exterior de Estados Unidos en el año 1823, era esa famosa que decía América para los americanos, ¿no? Que hacía que Europa no interviniera aquí en la región. Y el Big Stick, el gran garrote, era una política exterior, pero ya del siglo XX, que consistía en hablar suavemente, pero preparar la fuerza militar, especialmente con los intereses estadounidenses en América Latina. Bien, vamos a la columna de hoy, así que tomamos respiración y es viernes de Mafa Moya con Bienestar Alternativo. Adelante, Mafa. Feliz viernes, querido Fernando, al equipo, a Mauricio y a cada uno de ustedes que nos escucha esta tarde. Les envío un abrazo lleno de energía bonita y buenos deseos. Hoy, 5 de diciembre, tenemos una cita con un valor que nos engrandece como humanidad, la solidaridad. Hoy celebramos el Día Internacional del Voluntariado, una fecha establecida por las Naciones Unidas desde 1985 para reconocer a millones de personas que con sus manos, su tiempo, su corazón, demuestran que un mundo mejor no es un ideal lejano, sino una construcción diaria. Y qué mejor lugar para hablar de esto que Costa Rica, tierra de la pura vida, donde la sostenibilidad, el compromiso social son parte del ADN de la cultura. Hoy quiero invitarte a mirar el voluntariado con otros ojos, como una oportunidad que transforma comunidades, pero también como una inversión inteligente en tu bienestar personal y, en el caso de las empresas, en su propósito y competitividad. ¿Pero qué significa realmente ser voluntario? Cuando pensamos en voluntariado, muchos imaginan grandes gestos o donaciones, pero la esencia del voluntariado es más humana, más simple, más profunda. Es la decisión libre de poner nuestro tiempo, talento, experiencia al servicio de algo que va más allá de nosotros. No es caridad, es ciudadanía activa, es reconocer que nuestra vida está entrelazada a las personas que nos rodean y que la salud de nuestra comunidad impacta directamente en la nuestra. Un voluntario es alguien que decide ser parte de la solución, y lo más bello es que su impacto es doble. Cambia la vida de otros, sí, pero también cambia la propia. El voluntariado personal puede ser la inversión que tu bienestar necesita. Ser voluntario te hace bien. En un mundo cargado de estrés, prisa, saturación digital, el voluntariado es una pausa consciente, es un ancla emocional. Está comprobado que el voluntariado reduce el estrés, mejora el estado de ánimo, fortalece la autoestima, aumenta la sensación de propósito y conexión. Y hay algo más, el voluntariado es una escuela de vida. Si quieres fortalecer tu liderazgo, organiza una jornada ambiental. Si quieres mejorar tu comunicación, apoya a una comunidad que necesite formación. Si quieres ser más resiliente, acompaña a quienes realmente atraviesan desafíos más difíciles de los que tú puedes atravesar.
Son aprendizajes que no se olvidan, porque no se leen, se viven. Ahora bien, hablemos de las empresas, ese músculo tan importante de la economía. El voluntariado corporativo para mí es pasar del deber al propósito. Durante años la responsabilidad social se vio como un deber administrativo, pero hoy el voluntariado corporativo es mucho más. Es una estrategia de impacto, una herramienta de cohesión interna y un diferenciador total en un mercado competitivo. En una jornada de voluntariado desaparecen las jerarquías. Allí, gerentes, jefes, colaboradores trabajan hombro a hombro con un propósito compartido y eso crea algo que ningún bono puede comprar, sentido de pertenencia. Así es. Las empresas que integran programas de voluntariado experimentan mayor retención del talento, mayor reputación, desarrollo natural del liderazgo y un equipo más unido y motivado. Porque el propósito, no lo olvidemos, es el nuevo salario emocional. Costa Rica es un país donde el voluntariado late fuerte. El espíritu voluntario se siente en este país, se respira, se vive, es real. Y con esto quiero compartirles 3 ejemplos. El primero, la Cruz Roja costarricense, es uno de los grandes ejemplos. En el 2024, sus voluntarios aportaron 1.280.000 horas de servicio. Asistieron a más de 36.000 personas y crecieron a más de 5.300 cruzrojistas activos. Eso es liderazgo social real. Eso es compromiso. Pero también en el sector corporativo hay luces que inspiran. FIFCO, con Elegí Ayudar, logró movilizar a sus colaboradores en proyectos ambientales, como la restauración de ecosistemas marinos a través de Vuelta a Casa. Y el Banco Nacional ha impulsado programas de educación financiera liderados por voluntarios comprometidos, adaptándose tanto a la modalidad presencial como virtual. Y no se quedan atrás los jóvenes. Los 295 estudiantes de la UWC Costa Rica desarrollaron 19 proyectos de impacto en las 7 provincias, dejando huellas profundas, desde Talamanca hasta Ostional. El voluntariado en Costa Rica no se detiene, evoluciona, se adapta, crece y demuestra que este país progresa cuando la gente se une. El llamado de hoy, 5 de diciembre, también es para ti que me escuchas. Tú también puedes empezar con tu voluntariado. Amigos, este día no es solo un homenaje a quienes ya son voluntarios, es una invitación para que tú te conviertas en uno. El impacto positivo que vemos en Costa Rica es la suma de miles de microacciones. No esperes el fin de semana perfecto, no esperes tener más tiempo o más recursos. El voluntariado empieza con una sola pregunta: ¿qué tengo yo para dar? Quizás sabes manejar redes, quizás eres bueno en comunicación, quizás puedas acompañar a niños, quizás tu empresa pueda organizar un proyecto o quizás puedas ofrecer escucha, creatividad, acompañamiento, fuerza, conocimiento o simple voluntad. Todo suma, todo transforma. El voluntariado es un compromiso con la vida, con nuestro entorno y con nuestra propia esencia. Es un acto que expande el corazón y fortalece el tejido social. Hoy 5 de diciembre y cada día que venga te invito a dar ese paso, a hacer esa inversión en el bien común y en tu propio bienestar, a dejar que tu tiempo, tu talento, tu pasión se conviertan en semillas de esperanza. Hagamos del voluntariado un faro de solidaridad para Costa Rica y para el mundo. Gracias por escuchar. Te deseo un feliz fin de semana lleno de solidaridad en donde lo que hagas sume. Soy Mafa Moya. Gracias, Mofa. Gracias, Mafa. El voluntariado obviamente te puede generar liderazgo, resiliencia y otros aprendizajes, así que bueno, bien interesante el Día del Voluntariado. Muchas gracias. Y gracias, amigos, a ustedes por una tarde más que compartimos y en que nos informamos de cómo está el mundo en temas económicos, financieros y geopolíticos. Producción de Mauricio Sandoval desde Bogotá, David Guerrero en controles, RC 891 Radio. Me despido, nos vemos en un fin de semana. Nos vemos el lunes. Hasta la próxima. A las 5 siempre con